Bueno, pues buenas noches a todos. Qué impresionante primero orar, ¿no? Porque no podemos empezar nada si Dios no nos concede el honor de que sea Él el que nos hable. Así es que muy buenas noches a todos. Estamos aquí presencialmente en la Iglesia Palabra de Vida México. Así es que yo los invito a todos los que se vayan a ir conectando. Vamos a orar primeramente. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le honramos a Dios? Y cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Cierra ahí. Quiero que le pidas a Dios que Él te hable en esta noche. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra. Tú conoces mis necesidades, Padre. Tú tienes lo que yo necesito, porque tú eres todo perfecto, Señor. Tú fuiste quien me creaste, Señor. Tú fuiste quien me llamaste a Cristo. Tú fuiste el que me pusiste en el cuerpo de mi Hijo Jesucristo. Yo te ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en esta noche nos des conforme esas preciosas glorias que tienes tú en el cielo, Señor. Conforme a las riquezas de tu gloria, que seamos fortalecidos en este hombre interior por tu precioso Espíritu, a fin, Señor, de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender tu propósito divino para nuestras vidas, de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a tomar ahí nuestros lugares. El Señor me ha estado mostrando un tema que siempre me ha inquietado mucho. Y este tema consiste en que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Entonces somos trinos, porque es lo que más dice la palabra de Dios, que somos espíritu. Tenemos un alma, ¿sí? Y vivimos en un cuerpo. Entonces, la inquietud es que cuando muramos aquí, nuestra muerte es una separación de nuestro espíritu y el alma. Es decir, cuando dejamos este cuerpo, lo que dejamos es el cuerpo, ¿sí? Hola Vicky, buenas noches. Pásenlo. Lo que dejamos es el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con el alma y el espíritu? ¿No? Entonces, muchas iglesias o muchos teólogos o muchos dicen, tienen diferentes posiciones. Es decir, se dice que, voy a imaginármelo aquí, a ver si pinta esto. Entonces, tú y yo estamos aquí en la tierra, ¿no? Y Dios habita, ¿en dónde habita Dios? En el tercer cielo, es decir, no habita en el cielo, sino en el tercer cielo. Entonces, aquí tenemos el primer cielo, el universo es el segundo cielo, y entonces todo ser humano ahorita está aquí en la tierra, ¿no? Entonces, un ser humano, y voy a poner dos casos, un hijo de Dios y un incrédulo. Entonces, ambos van a dejar el cuerpo. ¿Qué va a pasar con estas tres personas, con estas dos personas que sabemos que ambos son espíritu? Ambos tienen un
alma. Y ambos tienen un cuerpo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero qué sucede cuando dejas el cuerpo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Empecemos por ahí y después estudiamos qué pasa con el espíritu y el alma. ¿Qué nos dice Dios? Vamos a Lucas 16. Acuérdense que cuando son los discipulados ya son más profundos en los temas y todo, ¿no? Lucas 16, 19. Amén. Ahora que estamos presencialmente, acá se oye muy bonito cuando dicen, ya llegué. Amén. Amén. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Sucedió. Amén. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham. No está diciendo que fue llevado al cielo. Fue llevado al seno de Abraham. ¿Sí? Y dice, fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Dice, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que lo podía ver. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y como siempre lo hemos dicho, si vio el hombre rico a Lázaro abrazado por Abraham, quiere decir que tenía ojos, porque lo vio. Y le habló, este hombre rico que fue sepultado, le habló al padre Abraham, y si le habló, quiere decir que tenía boca. Porque habló, ¿no? Y le dijo, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y moje, ¿qué le dice? ¿Que moje qué? Su lengua. Mi lengua. O sea, quiere decir que tenía lengua el hombre rico y estaba él viendo que Lázaro tenía su dedo, ¿no? Porque vio de lejos a Abraham y vio de lejos a Lázaro que estaba ahí en su seno, ¿no? En el seno de Abraham. Y entonces Abraham le contestó, o sea, quiere decir que Abraham también tenía boca, y le dijo una cosa importante, hijo, acuérdate. ¿Y eso qué significa? Que tenía ¿qué? Memoria. ¿Y dónde tenemos la memoria? En la cabeza. En el alma. En el alma. Porque es maravilloso. Yo sé que los estudiosos dicen aquí está esto, pero es algo invisible el alma. Es impresionante que si yo te dijera ahorita en este momento, ¿te puedes acordar de algo cuando fuiste niño? O sea, bueno o malo. O acuérdate de un bonito recuerdo cuando saliste de la primaria, ¿no? Dices, salí de la primaria hace cientos de años, ¿no? O sea, pero te puedes acordar, ¿no? ¿Y por qué te acuerdas? Si te acuerdas de algún amigo, amiga,
que haya grabado tu vida, te puedes acordar. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuelo, que era yo un niño y me hablaba, y recuerdo esos momentos. El otro día me estaba acordando que mi papá siempre tenía camionetas pick-up y ahí nos movía a los 5, ¿no? Entonces era un relajo adelante. No había doble cabina, entonces a mí me mandaban ahí junto a la palanca de velocidades y yo iba viendo ahí los cables, no veía ni nada, no escuchaba. Pero el punto es, ¿cómo me puedo acordar de esto? Porque tengo ¿qué? Memoria. ¿No? Y aquí lo impresionante es que el padre Abraham le dijo, acuérdate, no te olvides. Está diciendo que él tenía un alma donde estaba. Y entonces dice aquí otra vez que acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú estás ¿qué? Atormentado. Versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora, ¿cuándo recordamos que un cristiano cuando deja el cuerpo, ¿qué le pasa? Duerme. Duerme. ¿Se va a qué? A dormir. Porque si te fijas en todo lo que hemos leído, en ningún momento habla Lázaro. ¿Quiénes están teniendo el diálogo? El rico y el padre Abraham. Y le dice, dile a Lázaro. Pero no vemos que Lázaro conteste, ¿no? No dice, pues dile a aquel que se acuerda que cuando caían las migajas, venían los perros y me lamían. No habla. Entonces, después el padre Abraham le dice que hay una gran cima. Por eso, sabemos que el Señor Jesucristo va a venir del cielo y sin tocar la tierra, el Señor Jesucristo va a venir por una iglesia que pura y sin mancha. Entonces el Señor va a resucitar a los que alcancen su trono. Ay, gracias. Entonces, ¿eso qué significa? Que el seno de Abraham o el paraíso está aquí en la tierra, donde hay una gran cima, donde de este lado está el Hades o el infierno. Quiere decir que un hijo de Dios se viene al paraíso. Y un incrédulo como el hombre rico, ¿a dónde se va? Al Hades. Pero ambos tienen memoria, ambos tienen boca, ambos tienen oídos. Eso significa que lo que dejamos es el cuerpo, pero no dejamos de pensar, no dejamos de hablar, no, es decir, hay un hombre interior, ¿sí? Hay un hombre interior, porque vemos aquí estos dos casos, el hombre rico, ¿sí? Y Lázaro, que es llevado aquí. ¿Cuántos de nosotros recordamos cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, que había dos
dos ladrones o dos personas que estaban sentenciadas a muerte porque estaban siendo crucificados igual. Uno no creyó y el otro que creyó, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso. Aquí. No dijo, de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el tercer cielo. Entonces, ahora, dice, déjame ver si hay algo más que... Dice, la palabra de Dios que entonces, creo que ya no hay más material para dar de esto, sino era el tema poder entrar en esto. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo en ambos casos? Se deshace. En ambos casos, el cuerpo deja de existir. Ahora, ¿qué sucede con el alma? Duerme. Y en el caso del incrédulo, se va al Hades. y él mismo dice aquí, en Lucas 16, dice, versículo 24, entonces él dando voces para poder alcanzar a hablar, ¿no? Él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, no porque tenga sed, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Quiere decir que hay fuego. Entonces, primer punto, tenemos que ver, mis hermanos, la importancia de que una persona sea salva. Porque Dios ya nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso la importancia de todos nosotros, de un ministerio tan importante que tenemos, que es estar orando normalmente primero por nuestros propios familiares, primos, tíos, sobrinos, amigos y todo, para que nazcan de nuevo. Porque si nacen de nuevo, entonces va a pasar lo mismo que ese hombre que era un ladrón y estaba destinado a la muerte física, ¿no? A la muerte de su cuerpo, porque estaba crucificado con el Señor Jesucristo. Pero cuando creyó, él fue llevado ¿a dónde? Al paraíso. Y el que no creyó, ¿a dónde se fue? Porque en ese momento murió también. Entonces el otro fue al Hades. Ahora, ya vimos que el cuerpo se quedó aquí. Que el alma ambos están platicando, porque estamos hablando del padre Abraham, que el padre Abraham también está durmiendo. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque Dios no hace distinción de personas. Abraham, que murió hace 2000 años, ¿sí? Perdón, más de 4000, porque tenemos 2000 del Señor Jesucristo y de ahí hacia atrás. Entonces, el padre Abraham, o Abraham, ¿está qué? Durmiendo. Durmiendo. Pablo está
Durmiendo. Y otro hermano que haya fallecido en hace pocos años, ¿está qué? Durmiendo. ¿Sí? Pero ¿qué hay del Espíritu? ¿Qué hay del Espíritu? Vamos al libro de Hechos. Hechos 7. Y vamos a ver la muerte de Esteban. ¿Sí? Es Hechos 7. Hechos 7. Estamos hablando del momento que Esteban muere o deja el cuerpo, ¿no? Recuerden que es apedreado por los mismos judíos. Entonces en Hechos 7, 55, dice, pero está Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Qué importante ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en qué lugar? En el cielo. En el cielo, ¿qué vio? La gloria de Dios. Aleluya. ¿Dónde está Dios? En el tercer cielo. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Amén. Entonces estaba viendo al Padre Celestial. Estaba viendo a quién más, a nuestro Señor Jesucristo, que estaba a la diestra de Dios. Entonces Esteban vio el tercer cielo en el momento que él estaba muriendo o que estaba dejando el cuerpo, ¿sí? Y entonces dice aquí la palabra de Dios que Esteban dijo, he aquí yo veo los cielos. ¿Cómo los vio? Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, o sea, al Señor Jesucristo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Es decir, él todavía no estaba siendo apedreado cuando él vio los cielos abiertos. Y vio al Padre y vio al Hijo. Y entonces ellos empezaron a apedrearlo, ¿sí? Y echándole fuera de la ciudad, o sea, todavía se lo llevaron, lo apedrearon afuera. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya sabemos que es Pablo, no se trata el tema. Y dice en el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? En el tercer cielo. ¿Recibe qué? Entonces quiere decir que un hijo de Dios, su espíritu, ¿a dónde va? Al tercer cielo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el espíritu puede ir al cielo? Porque ya murió ¿qué? El hombre viejo. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Un espíritu ¿qué? Nuevo. A ver, vamos a leer Ezequiel 36. Vas a ver, Marinita, no viniste ayer.
quién sabe qué va a decir Marina, pero aquí no alcanza a ver. Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré. Recuerda que cuando la Biblia nos habla de corazón, a veces se refiere al espíritu y a veces se refiere al alma. ¿Sí? Puede referirse a cualquiera de las dos, porque lo importante es ubicar de qué está hablando. Pero aquí está hablando de un corazón nuevo. O sea, el Señor está transformando en ti y en mí, ¿qué? Nuestra alma. Dios está transformando tu alma. Pero ¿qué puso Dios en ti cuando naciste de nuevo? Un espíritu nuevo. A ver, leamos aquí. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Sí? Y quitaré de ustedes el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? Por eso cuando tú recibes la palabra de Dios, te impacta en tu alma, ¿no? Y te hace valorar y ver la tiniebla que tenemos en el alma. Y por eso, cuando Dios está hablando a tu vida, dices, ay, ahora sí la prédica me aporreó, ¿no? Porque habló de todo lo mal que estoy. Porque ahora tienes un corazón de ¿qué? De carne. O sea, tienes un alma que está dispuesta a cambiar, ¿no? A ser ¿qué? Transformada. ¿Gracias a qué? A lo que viene aquí. Versículo 27. Y pondré dentro de nosotros, dice el Señor, ¿qué va a poner dentro de nosotros? Mi espíritu. Amén. Señor. Su espíritu. Y ya nos dio un espíritu ¿qué? Nuevo. Porque el Señor Jesucristo dijo, nadie puede echar vino nuevo en un odre viejo. Entonces necesitamos tener un espíritu ¿qué? Nuevo. Y pondré mi espíritu entre vosotros y haré que andes en mis estatutos y guardes mis... Primera de Corintios 6, 17. ¿Alguien traerá un cargador de esos de iPhone? Me faltaría cuadritos. Yo traigo el del carro. Ah, ya. No, déjalo, hijo. A lo mejor él tiene, o sea, de que sea, aunque sea genérico y se conecta ahí. ¿Sí? ¿Se podrá? Gracias, hijo. Primera de Corintios 6, 17. 6, 17. Pero el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu. Entonces, Dios puso su espíritu en nosotros. Entonces, tu espíritu se hizo ¿qué? Uno con él. Uno con él. Ahora, ¿Dios es santo? ¿Hay alguna tiniebla en Dios? Entonces, ¿por qué tenía que ponernos un espíritu nuevo? Para poder ¿el qué? Morar en nosotros. Para que Dios pudiera morar en ti y en mí, el Señor tenía que hacer una obra maravillosa de quitar tu espíritu viejo, un espíritu nuevo. Eso sí quiere decir que, como dice Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 1, 2.
Dice la palabra de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿en qué? En santidad. Gracias, Toñito. Ah, mira, ¿Está? Gracias, Toño. ¿En santificación de qué? Entonces tú y yo tenemos un espíritu ¿qué? ¿Santo? Porque estamos santificados ¿en qué? Si no, no podríamos ser uno con Dios. Entonces, Él habita en nosotros porque se pudo unir a qué parte de nosotros. Cuando tú ves Romanos 6, vamos a Romanos 6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, Dios quiere que sepamos esto. Amén. ¿Qué quiere que sepamos? Que Dios quiere que sepamos. Que nuestro ¿qué? Que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado Juntamente con él. Para que el cuerpo de pecado lo destruyamos. Amén. 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 Entonces, ¿quién va a destruir el pecado? Nosotros. ¿Por medio de quién? El Espíritu está aquí. ¿Qué está cambiando Dios en ti? ¿Qué te hace ya no pecar? Tu alma. Tus decisiones. Ya no vuelvo a hacer eso. ¿En dónde lo decides? En el alma. El Espíritu de Dios está en ti. Y está en un espíritu nuevo. Pero Dios no ha cambiado. Dios su plan es cambiar ¿qué? Tu alma. ¿Para que hagas morir qué? El pecado que está en dónde? En la carne. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que murió en ti cuando fuiste con el Señor Jesucristo al Hades o a las partes más bajas? El viejo hombre. ¿Qué fue tu qué? Tu espíritu viejo. ¿Amén? Porque tú tienes un espíritu ¿qué? Nuevo. Pues, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, ¿recibe qué? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó con él? Que el espíritu y el alma no se pueden separar y los dos se van al cielo. Entonces, yo le pregunté entonces, ¿para qué viene el Señor Jesucristo y hace un arrebatamiento? Y dice la palabra de Dios que recibimos un cuerpo glorificado. Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a ser revestidos, ¿o no? Amén. Y revestir es forrar, ¿no? Entonces yo le decía, yo sin tener que discutir sobre el tema, si el espíritu y el alma ya están en el cielo, cuando el Señor venga, ¿qué va a revestir? ¿Qué se dio? ¿Mm? Entonces él me contestó, dijo, pues el cuerpo, van a salir cuerpos y van a salir sin espíritu y sin alma. ¿Mm? Porque lo que va a revestir va a ser nuestra alma.
Porque de acuerdo con la palabra de Dios y formando una convicción, porque no queremos discutir con ninguna otra iglesia, ni es nuestra posición, Dios nos da revelaciones y Dios les estará dando revelaciones a otras iglesias y muy respetables y cada quien formará su doctrina. Pero para nosotros consideramos que conforme a lo que hemos estudiado, y hay más estudios de esto, el alma se viene aquí y el espíritu y el cuerpo se destruye. ¿Sí? Ahora, pregunta. Un cristiano, su espíritu, ¿a dónde va? Al cielo. Su alma de un cristiano, ¿a dónde va? A dormir. Al paraíso. Su cuerpo se destruye. Un incrédulo, su espíritu es viejo o es nuevo o está santificado su espíritu. No puede ir a dónde. No puede ir al cielo el espíritu de un incrédulo. Su alma, ¿a dónde se va? Al Hades. Eso quiere decir que su espíritu y su alma se van al Hades. Y su cuerpo se destruye. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con un cristiano desobediente? Es decir, que no cambió su alma, ¿no? Que Dios lo pone en pruebas, pasa esto, pasa el otro, y él es ¿qué? Desobediente a la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 5. Dice 1 Corintios 5, 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, está hablando que en la iglesia ¿qué hay? O sea, alguien está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, entre los del mundo. Tanto que alguno tiene, ¿qué tiene? La mujer de su papá. Está fuerte este cristiano, ¿no? O sea, está, dices, ¿sí se está oyendo bien también? Sí, lo estoy oyendo. Dice, y ustedes están envanecidos. ¿No deberías más bien de haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, que está diciendo, sácalo ¿de dónde? De la iglesia. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal entréguenselo ¿a quién? A Satanás. O sea, échalo en el mundo para destrucción de qué? O sea, que Satanás que destruya de él la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, o sea que Dios nos dio todas las cosas. Amén. Amén. ¿Eh? No se había acabado, mis hermanos, los que estaban en Face ya revisaron. Y aquí está hablando de eso. El Señor Jesucristo ya nos dio ¿qué? Todo. Somos señores de todo. Amén. Amén. Y dice aquí, ya sabemos la historia. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Sí? Ahora, aquí lo que vemos es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo nos lo está revelando el Señor aquí también en Mateo 25. Dijo aquí, en el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo al Señor otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, o sea, me diste tus bienes que fueron 5 talentos. Y aquí tienes otros ¿qué? Otros 5 talentos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Eso es el milenio. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué significa entrar en el gozo de Dios? Entrar en el reposo. Y ese reposo es descansar, como el Señor nuestro Padre descansó, y es que entra al tercer cielo. Entonces ese cristiano entró en espíritu, alma y con un cuerpo ¿qué? Glorificado. Porque el pecado está en la carne y ese se va a quedar aquí. Porque en el tercer cielo no hay ninguna tiniebla. Entonces ese cristiano se fue al cielo. ¿Cuándo recibió el cuerpo glorificado? Cuando el Señor Jesucristo vino y hizo el arrebatamiento. Y aquí está el tribunal de Cristo. Señor, 5 talentos me dice, aquí hay otros 5. Y el Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré cuando venga el milenio. Pero ahorita entra en el gozo de tu Señor